El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y ya tenía 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Compartimos, hermanos, compartimos el pan de la palabra. El Evangelio de San Lucas la narración es una historia real. De hecho, es largo el Evangelio, del capítulo 2, del versículo 22 al 40. A propósito del Evangelio, vamos a hablar, hermanos, vamos a invocar al Espíritu Santo. A propósito, vamos a hablar prácticamente de su actuación. Un momento en silencio. Cada quien, invocar la presencia, la actuación del Espíritu Santo en mi vida, en tu vida, en nuestra vida. Unos momentos.
Bien, el texto del Evangelio habla de la presencia, la actuación del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la moción. Es una palabra que quizá no la digerimos, la escuchamos extraña. Moción, M-O-C-I-O-N, moción, como si fuera emoción, quítale la E y queda en moción. ¿Qué significa la moción? Las mociones del Espíritu Santo, no las emociones, moción. ¿Qué significa moción? Movimiento, significa también inspiración, animación, impulso. Vamos a ponerlo de otra manera para que todos podamos entender el mensaje en este día, en este mes dedicado a los enfermitos del cuerpo y del alma. Para entender bien qué significa moción, qué significa movimiento, impulso, inspiración. Imagínense una persona que le dicen que pase, pasa al frente, y la persona está por acá y pues le da pena, etcétera, etcétera. Quizá nos ha pasado, pero hay personas que están atrás de él y lo están empujando, hasta lograr que la persona, esa, llegue hasta aquí. Llegó consciente, libremente también, con temor, pero recibió ayudas, impulso de otras personas para que llegara aquí. Estamos tratando de entender qué significa moción. El Espíritu Santo es quien nos impulsa, nos anima, nos motiva, nos lanza, como a los apóstoles que salen del cenáculo y les dice a predicar, a enseñar, a misionar. Bien, entonces, en el Evangelio, que son prácticamente son 20 y tantos versículos de San Lucas, aparecen 5 personajes: María, José, Jesús, Simeón y Ana, 5 personajes. Vamos a quedarnos con uno, Simeón. Simeón recibe un oráculo y recibe una moción. Por eso les pedí al inicio, invoquemos al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos abra el entendimiento. Debemos llevarnos el mensaje, cada uno. Pide, invoca. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte, a iluminarte, a que entiendas el Evangelio, a que entiendas la palabra de Dios, para que la recibas y la puedas transformar en vida, en tu vida, en obras, aplicarla a tu vida. Entonces, Simeón recibe un oráculo. ¿Cuál es el oráculo que recibe Simeón? En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin antes haber visto al Mesías. Un oráculo, una profecía. No vas a morir, a pesar de los años que tenía. No vas a morir hasta que no veas al Mesías. Ese es el oráculo. Y al mismo tiempo recibe una moción, es decir, movido por el Espíritu fue al templo. No fue él, fue movido, motivado, empujado por el Espíritu Santo, fue al templo. ¿Estamos entendiendo el mensaje, hermanos? Vamos a sacar 3 puntos o reflexiones, 3 de este Evangelio hermoso en este día grande, día de la presentación del Señor Jesús. 3 reflexiones, 3 puntos. El primero,
Imagínense ustedes, vuelvo al ejemplo primero, que alguien debe pasar y no quiere pasar, no es que no quiera, no puede porque los nervios, etcétera, le ganan, necesita ayuda, pero hay personas que pueden resistirse porque los nervios son tantos y decide, no paso, y se pone tenso y no permite la ayuda y no pasa. Imagínense ustedes que Simeón se hubiese resistido, movido por el Espíritu Santo, fue al templo, movido por el Espíritu, inspirado, motivado, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, era consciente Simeón de que en él moraba. Primera reflexión, primer punto, ser sensibles al Espíritu Santo. ¿Qué significa ser sensibles al Espíritu Santo? Invocarlo con frecuencia, razón por la cual les dije al inicio, vamos a invocar al Espíritu Santo. Gustar del Espíritu Santo, invocar al Espíritu Santo, ser asiduos, ser frecuentes, ser sensibles a Él. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Que debemos siempre invocarlos, pedirlos: la sabiduría, entendimiento, ciencia, fortaleza, temor de Dios, piedad, consejo. Los dones del Espíritu Santo que tanto bien hacen a mi vida, en mi vida. Primer punto, ser sensibles, no resistirnos a las mociones del Espíritu Santo. Simeón, no. Nos da una lección, un ejemplo de ser dócil, ser sensible y dejarse llevar por el Espíritu Santo. Segunda lección, necesitamos en nuestra vida, hermanos, discernimiento. Quizá no nos quede claro cómo se aplica aquí el discernimiento. Cuando uno recibe, San Pablo lo dice, hablando del discernimiento, San Pablo dice, no todos los espíritus vienen de Dios. Dice San Pablo, es palabra de Dios. Y un gran santo de la iglesia, San Ignacio de Loyola, dice, debo estar atento para ver si esos impulsos vienen de Dios, vienen del mal o vienen de uno mismo. Ejemplo, discernimiento. Estamos hablando de discernimiento. Ejemplo, Simeón experimenta en su persona un impulso, una emoción, un impulso de que el Espíritu Santo lo mueve, le indica, le inspira, ve al templo. Ahora, voy a discernir si ese impulso es bueno, viene de Dios, viene del mal o viene de mí. ¿Cómo saber? ¿A dónde me dice el Espíritu Santo que me dirija? Al templo. La pregunta, ¿es bueno o malo ir al templo? Pues es bueno, entonces la inspiración es buena, el discernimiento es bueno. Hago un discernimiento, siento inclinación, siento gusto, siento deseo de ir al templo. Discernimiento, ¿bueno o malo? Bueno. Debemos ejercitarnos en el discernimiento, hermanos, para ver cuántas cosas que yo quisiera vienen de Dios o del mal o de uno mismo. Fíjense, razón por la cual estamos haciendo mucho hincapié en ser sensibles, familiarizarnos con el Espíritu Santo, porque es Él quien nos va a ayudar a discernir. Toda nuestra vida estamos, cualquier cosa, hermanos, que hagamos en el día, en nuestra vida, estamos tratando de tomar decisión, pero esa decisión debo discernirla. Pero como yo soy un creyente, debo pedir luz para no tomar decisiones egoístas o que vienen del mal, sino que siempre que vengan de Dios. Debemos ejercitarnos en el discernimiento. Debo preguntarme siempre,
¿Hacia dónde me lleva esto o aquello? Voy a poner un ejemplo más claro todavía para sacar un mensaje concreto para ti. A propósito de todo el discernimiento, debo preguntarme, ¿hacia dónde me lleva esto que deseo, esto que siento, que deseo, que quiero? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Me lleva a una mayor confianza en Dios? Es bueno. ¿Me lleva a una mayor generosidad con mis hermanos? Es bueno. ¿Me lleva a una mayor santidad? Es bueno. ¿Estamos entendiendo el mensaje, hermanos? Por ejemplo, me están invitando a las misiones, a propósito de las misiones que vienen próximamente en nuestro santuario, la parte sur. Me están invitando a unas misiones. ¿Es bueno o malo? ¿Hacia dónde me lleva esta invitación? Me lleva a una mayor generosidad con mis hermanos, llevarles el mensaje, ir hacia ellos. Y al mismo tiempo me lleva a una mayor santidad, porque hacer el bien, agradar a Dios, agradar a mis hermanos, redunda en bien mío. Siempre preguntarme, hacerme una pregunta cuando vaya a tomar decisiones o que me inviten o que, en fin, siempre, ¿hacia dónde me lleva? ¿Qué me trae esto? ¿Qué me deja esto o aquello? Esta invitación, cualquier cosa que elija, debemos hacernos la pregunta. ¿Me lleva a una mayor confianza en Dios? ¿Me lleva a una mayor generosidad con mis hermanos? ¿Me lleva a una mayor santidad? Adelante. La decisión, discernir, positivo. No viene de Dios lo que lleva hacia el pecado. No viene de Dios lo que lleva hacia el pecado. Yo creo, hermanos, que aquí en este punto, tanto el anciano Simeón como la profetisa Ana nos están dando cátedra de lo que significa. Primero dice, no se apartaban ni de día ni de noche sirviendo con oraciones y ayunos en el templo. Y como eran tan piadosos y estaban con Dios, entonces el Espíritu Santo gustaba morar en ellos. Cuando una persona es piadosa, tiene amistad con Dios, vive de Dios, el Espíritu Santo gusta alojarse, gusta estar en la persona. Y si el Espíritu Santo mora en la persona, está en la persona, entonces todo lo que piense y lo que haga, siempre buscará dar gloria a Dios, el bien de mis hermanos, y también crezco en santidad. Si yo no tengo piedad, si yo no tengo amistad con Dios, si yo no busco estar en gracia de Dios, si yo no visito el Santísimo, si yo no comulgo, si yo no me confieso, si yo no soy amante de María Santísima, entonces estoy muy expuesto a no confiar en Dios. Estoy muy expuesto inclusive a no buscar el bien de mis hermanos. Soy ventajoso. Y por lo tanto nunca voy a crecer en santidad. Repito, Ana y Simeón nos dan hoy una cátedra de lo que significa ser templos del Espíritu Santo. Y por último, hermanos, debemos obedecer. La tercera lección, obediencia. Movido por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, es decir, obedeció, porque puede ser que Dios me esté revelando, me esté moviendo a que yo haga esto y yo tengo libertad, tengo voluntad, no quiero, no lo hago, no voy, no coopero. Simeón, obediente, va al templo. Conclusión, propósito en este día, con este evangelio.
Tal vez haya una dice, obedecer en las indicaciones, obviamente, obediencia en las indicaciones al Espíritu Santo. Ve al templo. Va Simeón. Entonces, tal vez haya una confesión que estoy aplazando. Tal vez el Espíritu Santo me está impulsando, me está llevando, me está indicando, me está indicando que necesito, que debo ir a la confesión y la estoy aplazando. Tal vez el Espíritu Santo suscita en mí mociones, inspiraciones a que vaya a hacer una visita al Santísimo y yo la estoy aplazando. Tal vez el Espíritu Santo me está moviendo, indicando a que me involucre en la comunidad parroquial, en el servicio, y yo estoy el año que viene, ahorita no tengo tiempo. Tal vez el Espíritu Santo me está moviendo, ve al templo como a Simeón, ve a visitar al enfermo, a los enfermos, y yo diga, después, ahorita no puedo, no tengo, cuando me jubile, cuando sea fin de semana, cuando haya tiempo. La obediencia. Simeón y Ana nos dan lecciones de ser dóciles, ser obedientes, hermanos, capacidad de discernimiento. Todo aquello que agrade a Dios, todo aquello, hermanos, que redunde en bien del hermano, siempre será lo mejor. Le pedimos a María Santísima y a San José que nos ayuden siempre a agradar a Dios en todo. Amén.